que quisiéramos el día de hoy compartir la palabra del Señor, porque Dios nos enseña por medio de las tormentas. Dios nos ministra por medio de las tormentas. Lo que vamos a encontrar en esta palabra del Señor y en lecturas que vamos a tener, porque vamos a considerar 3 eventos importantes bajo la figura primordial posiblemente del apóstol Pedro, pero vamos a tratar 3 eventos importantes que nos dan grandes lecciones de cómo Dios usa las tormentas en nuestras vidas. Y les invito a que leamos en el pasaje de Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Y de entrada, ahí le puse entre paréntesis que note que en este pasaje de la Escritura se encuentran enfocados Pedro, los discípulos del Señor y Jesús. Tenga eso pendiente, tenga eso en su mente a medida que avanzamos en la progresión de este mensaje. Dice el versículo número 35 del capítulo 4 del Evangelio según San Marcos: aquel día al anochecer les dijo, pasemos al otro lado. Estoy en la Reina Valera 2015, por si acaso encuentra algunas palabras distintas en su versión, si es del 60 o la nueva versión internacional. Verso 36, y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba en la barca, y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Pero lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Oremos al Señor, hermano. Levante sus manos conmigo al cielo y dígale, Padre, gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque en medio de las tormentas, en la barca en que viajamos en esta vida, tú estás en medio de ella, Señor. Y queremos aprender de ti lo que nos enseñas cada vez que vienen tormentas a nuestras vidas, lo que nos ministras cada vez que vienen tormentas a nuestras vidas, lo que nos quieres decir, Señor, no cuando termina la tormenta, sino en medio de ella. Así que, Padre, en esta hora glorifícate y escóndeme detrás de tu cruz para que sea tu palabra la que llegue a nuestras vidas y tu Espíritu Santo el que ministre nuestros corazones. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El título del mensaje es Paz de Dios en medio de la tormenta o de las tormentas. Quiero confesar algo, hermano, y compartirles algo que nunca lo he compartido de manera pública, ni en una predicación, ni creo que en ningún otro círculo. Lo compartí con mi esposa hace algún tiempo atrás y como introducción de este mensaje decidí compartirlo. Mire, en mi vida he tenido lo que puedo llamar un sueño recurrente. ¿A usted alguien le ha pasado? Que hay un sueño que usted se lo sueña una y otra vez y es el mismo sueño y es el mismo sueño y el mismo sueño. Pues yo he tenido en mi vida un sueño que ha sido recurrente, un sueño que se ha repetido continuamente desde que soy un adolescente, lo recuerdo tal y como ha sido. A veces cambian las figuras, a veces cambian algunas cositas, pero es como que el sueño se me repite. Y mi historia de este sueño pasa en San Pedro de Macorís, mi natal San Pedro. Veo en el área del malecón de San Pedro de Macorís. Estoy parado en la calle Sánchez, esquina Antonio Molano, que es donde yo me crié, la calle Antonio Molano. Y parece como que el mar se viene encima de toda la ciudad y de todo el barrio. Una ola enorme comienza a venir desde el malecón hacia la parte donde yo vivo y vive muchísima gente. Es un maremoto. Es una lluvia tempestuosa, son rayos, son centellas. A veces en mi sueño, que como digo se ha repetido muchas veces,
Escucho a alguien que está avisando, que está gritando, que está diciendo que viene este tsunami, este maremoto, que viene esta tormenta, y la gente preparándose y corriendo en una especie de ruta de escape. Muchos vecinos, personas conocidas y personas desconocidas, como corriendo en medio de caminos vecinales, en medio de calles que están hechas o estaban hechas de tierra para el tiempo cuando yo era solamente un adolescente. Mucha gente tratando de escapar. Está el mar, está el viento, una lluvia torrencial que parece que se lo lleva todo. Y en ese escenario de este sueño he visto una y otra vez, mis amados, a toda mi familia, mi persona, conocidos y desconocidos, buscando a qué aferrarse, a dónde agarrarse, subiéndose a cosas para tratar de salvar la vida. He visto la separación de seres queridos en ese sueño que se me repite una y otra y otra y otra vez a lo largo de mi vida. He visto a mi madre desesperada gritando porque alguien se le va, y yo mismo desesperado tratando de evitar que alguien se vaya con la corriente y se desaparezca de nuestras vistas. En ocasiones he visto en mi sueño cómo personas sencillamente se han desaparecido en las aguas y en mi sueño no las he vuelto a ver. He visto a personas luchando por sobrevivir. Me he visto a mí mismo orando por salvación. Y en ocasiones he despertado cuando llego a un lugar que es como un final de descanso, donde todo parece estar calmado y la historia termina. Y cuando he despertado de estos sueños, escuche esto, mi hermano, cuando he despertado de estos sueños que han sido recurrentes a lo largo de mi vida, de una manera providencial, como si fuera profética, algo transformador, inusual pasa en mi vida o en la vida de mi familia. Voy a decir que es providencial, pero tengo que levantarme muchas veces de esos sueños recurrentes que podrían pasar 1, 2, 3 veces en un año. A veces paso años y no los tengo, pero cuando pasa, algo pasa en mi familia o algo pasa en mi vida. Y me tengo que levantar de ese sueño, a veces sudado, y pidiéndole al Señor, Señor, si es esto una manifestación de que problemas y circunstancias van a llegar a mi vida, prepárame, Señor, para el momento en que esto ocurra, para el momento en que esto suceda. Esa es la historia de mis sueños recurrentes, y tuve uno precisamente al principio de este año, antes de que falleciera el Padre de Luz y que falleciera también mi padre. Mis queridos hermanos, Dios nos enseña a través de tormentas que llegan a nuestras vidas. Probablemente por sueños, pero más que todo en la misma realidad. Porque como escuché decir de un predicador hace unas semanas, si sabemos que Dios provee, es porque hemos estado en necesidad, ¿sí o no? Si usted sabe que Dios sana, es porque ha estado enfermo. Si usted sabe que Dios vence dificultades, es porque ha vencido de alguna manera en la suya. No podemos hablar sino de aquellas cosas que han pasado por nuestras vidas. Sin embargo, mis queridos hermanos, tanto en la vida cristiana como en la vida real, muchas veces habemos personas que queremos gloria sin sufrimiento, que queremos conquistar, pero no queremos pasar por la lucha. Nos gozamos cuando escuchamos acerca de la resurrección de Cristo en domingo, pero no queremos saber de ese viernes de espinas y de ese viernes de dolor y de crucifixión y de muerte que ocurre también antes de que haya resurrección. Uno se goza cuando piensa y se imagina a Esteban, mis amados, cielos abiertos, la manifestación de Jesús allá en gloria. Esteban viéndolo desde la tierra, pero ¿quién quiere el apedreamiento y la muerte por lapidación que Esteban sufrió? Entrar, sí, a la tierra prometida, pero enfrentarnos a los gigantes, ser libres de la cautividad, pero tener que caminar en un desierto para obtener la libertad. Otra vez digo que muchas veces en nuestras vidas queremos gloria, pero la queremos, hermanos, sin el sufrimiento que viene con ella. Dios nos abre el mar rojo. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en Jesús, hay poder en Jehová, Dios de los ejércitos, para que las aguas del mar rojo se dividan en dos y el pueblo pase como en seco. Pero detrás hay un faraón que te está persiguiendo y que te quiere matar.
Queremos una gran cosecha de alma, mis hermanos, como está ocurriendo con mi hermano Genaro y el grupo que está saliendo los sábados a predicar la palabra, pero queremos salir a sembrar. Queremos sembrar o queremos pedirle a Dios, Señor, haz que la gente se aparezca en la puerta de la iglesia sin nosotros hacer más nada que ir los domingos y los días de culto a las reuniones en el edificio donde la iglesia se reúne. Si queremos cosecha, tenemos que sembrar. Y si queremos bendición, tenemos que someternos a Dios y tenemos que obedecerlo, porque todo esto está incluido dentro del paquete que Dios nos envía. Amados, hay un Cristo de la gloria al que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese Cristo de la gloria tuvo primero que humillarse, tuvo primero que hacerse hombre, tuvo primero que ser esclavo y tuvo primero que pasar por todos los sufrimientos de la cruz antes de llegar a la resurrección. Yo me quedo fascinado con el libro de Hebreos y yo sé que muchos de ustedes también. Cuando vemos esos grandes héroes de la fe, ¿qué les parece, hermano? Jefté, Gedeón, Moisés, Noé, David, todos esos grandes. Maravilloso escuchar de los hombres de la fe. Pero mis queridos hermanos, no hay héroes de la fe que fueron nombrados como héroes si no pasaron primero por pruebas, por tribulaciones y por tormentas. Y es que Dios nos ama tanto, mis amados, que Dios saca lo mejor de nosotros y lo mejor de nosotros sale, escúcheme bien, lo mejor de nosotros sale en medio de la tormenta. Les decía, hermanos, que las tormentas, especialmente en la vida de Pedro y de los discípulos, fueron 3 pruebas, representaron exámenes de la fe para los discípulos. Una especie de vas a pasar al próximo nivel, vas a pasar el próximo grado cuando pases aquí por este cursillo y puedas hacer que tu prueba pase con 100. En el pasaje que nos ocupa y que vimos hace un momentito, Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, encontramos a Jesús diciéndole a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y mis queridos hermanos en Cristo, Jesús sabe que viene una tormenta. Jesús sabe que ellos van a ser abatidos. Jesús sabe lo que van a enfrentar en un momentito cuando entren al lago. Sin embargo, como Dios lo quiere hoy contigo y conmigo, Él quería que ellos recordaran lo que Él había dicho. Él no dijo, entren al barco que nos vamos a ahogar en el medio del mar. Entren que la tormenta va a acabar con nosotros y el barco se va a despedazar. Entren que van a sufrir un naufragio y muchos de ustedes van a morir. No, Él dijo, pasen al otro lado. Y yo quiero decirte, mis hermanos, que cuando se trata de las tormentas de la vida, tienes que recordar lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué va a pasar? Voy a pasar al otro lado. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, no me voy a quedar aquí en el medio del mar. Él dijo, pasemos al otro lado. Así que no me voy a quedar en el medio del mar. Voy a ir al otro lado porque Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y si Jesús lo dijo, se va a cumplir. Y si Dios lo dijo, va a suceder. Porque la manera del obrar de Dios es que se cumpla su palabra por encima de toda tormenta que venga a nuestras vidas. Cuando Jesús entra a la barca, nos dice la palabra del Señor que Él comenzó a dormir. Y parece que nuestro Señor Jesucristo, que era un hombre de trabajo, un hombre que se esforzaba, un hombre que estaba todo el tiempo ocupado, despedida la multitud, dice la palabra del Señor, porque había una gran multitud de gente que venía demandando cosas de Jesús. Este Jesús está cansado. Y se duerme con un dormitar tan profundo. Yo no sé cuántos de ustedes han dormido así. Hay gente que duerme así aquí, en esta congregación. Hay gente. O usted conoce a gente que cuando duermen usted le hace así en la cara y no reacciona. Así mismo está Jesús, tan dormido, tan profundamente dormido, que ni el movimiento del mar, ni de la olas, ni el agua que le cae encima lo vuelven a que esté fuera de su sueño. Y es esta la razón que motiva a los discípulos a decirle al Señor, y óigame,
¿Qué declaración esta de Pedro o de quien lo dijo? Yo digo que quizás fue Pedro, ¿verdad? Pero quizás no fue Pedro, pero alguien lo dijo. Maestro, no te importa. Su versión probablemente puede decir, no tienes cuidado, no te preocupa que nosotros perezcamos. No te preocupa. Mis amados, en medio de esta pandemia, en medio de tantas cosas que han estado pasando, a veces no es que no creemos que Dios puede aplacar la tormenta. No es que no creamos que Dios tiene el poder de cambiar esos vientos y esas aguas. A veces esta pregunta viene como, ¿será que tu voluntad es que perezcamos aquí? ¿Será que tu deseo, tu propósito es que la tormenta termine con nuestras vidas en este momento? No es que Dios no puede hacer el milagro. No es que Dios no puede transformar tu situación. Es que a veces el enemigo nos dice, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Dios no va a intervenir en tu caso. Porque lo que Él quiere es que tú perezcas en medio de la tormenta. Pero mis queridos hermanos, la respuesta de Jesús en esta tormenta, la respuesta de Jesús en otras tormentas demuestra siempre lo mismo. Que el propósito de Dios no es que perezcamos por la tormenta, sino que nuestra vida termine cuando Él decida que se termine. La tormenta no es permanente, tu vida es permanente y para siempre. La lluvia no es para siempre, pero tu vida eterna es para siempre. El temblor de tierra se termina en segundos o en minutos, pero el propósito de Dios contigo se extiende más allá. La lluvia no permanece. Mire, no puede llover todo el tiempo sin parar, años y años. No, tiene que haber un momento en que la lluvia se termina, la lluvia se calma y el maremoto y hasta la oscuridad de la noche le da paso a un amanecer de un día lleno de sol. En otras palabras, la esperanza de los que creen en Dios es de permanencia eterna y los propósitos de Dios van más allá y por encima de toda circunstancia. Y es por eso, hermanos, que las tormentas nos enseñan tanto. Porque nos enseñan como le enseñaron a los discípulos que se terminan o por milagro o sencillamente por el orden de las cosas que Dios ha preestablecido sobre todo lo que sucede en esta vida. Dios nos lleva a su escuela para que comprobemos, mis amados, que el que hizo el mar, el que hizo las aguas, el que hizo el viento, el que hizo las olas, el que hizo los truenos, el que hizo la lluvia, tiene pleno control sobre ellos. Y esta alegoría que representan las tormentas en medio de este lago, nos hablan también de las tormentas de la vida sobre las cuales Dios tiene autoridad, dominio y control y nunca lo ha perdido. Y al igual que con los discípulos, no es su propósito que los problemas, ni las tribulaciones, ni las vicisitudes, ni los desafíos de la vida nos derroten, sino que nosotros los venzamos a ellos por el poder y la gracia que viene de Dios. Con solo una palabra, mis hermanos, con solo la palabra de Jesús, se calman los vientos. ¿Cuántos dicen amén y aleluya? ¿Cuántos dicen amén y aleluya? Con solo la palabra de Jesús, cállate, cálmate, dijo el Señor a los vientos y al mar, enmudece. La palabra de Jesús es lo único que se necesita. Vamos a ver en la próxima historia cómo muchas veces nosotros, al igual que los discípulos, hacemos esfuerzos inútiles por cambiar cosas que están produciéndose a nuestro alrededor. Sin embargo, el único que tiene poder para cambiarlo todo es el Señor. Amén. El único que tiene poder para cambiarlo todo es el Señor. Y si el Señor está en nuestra barca, y si el Señor está durmiendo, y si el Señor está tranquilo, yo también lo puedo estar. Porque Él sabe lo que va a hacer con esta tormenta. Porque Él sabe lo que va a hacer con la tormenta que afecta mi vida. Y déjeme decirle algo. Mire, hermano, el miedo, así como los discípulos lo tuvieron, que es una manifestación en contra de nuestra fe, es una realidad. El miedo es una realidad que Dios mismo la reconoce. Y es por eso que la palabra del Señor viene como con tanta ternura a decirnos una y otra vez, no tengas miedo.
No tengas miedo, no te preocupes, yo estoy aquí. Y Dios reconoce que esta debilidad de nuestra humanidad se van a manifestar en cualquier momento. Y por eso su palabra viene a nosotros una y otra vez a lo largo de toda la Escritura. No tengan miedo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No te preocupes, no te cargues de ansiedad. Cuando el Señor Jesucristo reprende por fin a los discípulos, mire lo que le dice, hermano, porque esto es muy interesante de ver en las Escrituras. Y a veces uno que ha leído tanto la Biblia ve estos pasajes, y cuando ve estos pasajes, como que hay cosas que porque la palabra de Dios se renueva. ¿Cuántos dicen amén? Es nueva. Y cada vez encontramos algo que, como los odres nuevos, afecta nuestras vidas y nos dice, aquí hay cambio, aquí hay desafío. Y dice la palabra del Señor, ¿todavía no tienen fe? Y en la versión de ustedes puede que esté diciendo, hombres de poca fe. ¿Todavía no han madurado en su fe? En los jueves que hemos estado estudiando las pruebas y las tentaciones, mi hermano Genaro y todo lo que hemos estado participando, hemos estado elaborando entre la diferencia entre una prueba y una tentación. Ojalá y que todo lo que estamos aquí, hayamos estado presentes en los estudios de los jueves. Porque la prueba tiene como propósito fortalecer nuestra fe. La prueba es una escuela, repito. La prueba es una universidad para nosotros en el obrar de Dios. La prueba no tiene como propósito destruir tu vida, sino construir tu vida. Y en este caso particular, hay un desafío de Dios para ti y para mí. Y la pregunta es, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está ese Dios que hizo milagros, maravillas en otros escenarios de tu vida y que lo va a hacer en el escenario en el que te encuentras ahora? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Cómo se ha manifestado Jesús en mi vida y en tu vida continuamente? La respuesta es que Dios siempre ha sido fiel. Y si Dios fue fiel ayer, y si Dios fue fiel antes de ayer, y si Dios fue fiel hace un año, y si Dios fue fiel hace una semana, lo seguirá siendo hoy y mañana y pasado y traspasado mañana, porque Dios es siempre fiel. Pedro aquí se enfrenta y los discípulos se enfrentan ante la posibilidad de hundirse. Pero en el próximo pasaje que quisiera que ustedes vieran, mis amados, Mateo capítulo 14, verso 22 al 23. Y este pasaje es muy interesante porque solamente Mateo nos da el detalle de lo que pasa con Pedro, de lo que pasa con el apóstol Pedro. Aquí vamos a encontrar a Pedro, a los discípulos, pero Jesús no está en la barca. Así que recuerde que en el primer pasaje está Pedro, están los discípulos y está Jesús, pero aquí está Pedro y los discípulos, y Jesús pues llega más adelante y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, hay varias vigilias en el transcurso de la noche, déjenme hacer este paréntesis, y esta anotación de Mateo lo que significa es que Jesús dejó pasar un largo tiempo. La cuarta vigilia es ya casi al amanecer. A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bendito sea Dios. Anote ese versículo, manda que yo vaya sobre ti, o que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo
de Dios. En la primera escena, y esto parece ser una continuación, es interesante que Marcos coloca esto en el capítulo 6 y la primera aventura que vimos está en el capítulo 4, lo cual nos puede indicar que este evento ocurrió después, aunque los evangelios no son necesariamente cronológicos, pero vamos a asumir que hay una cronología y que este evento ocurre después del primer evento. Como decía hace un momentito, aquí está Pedro, aquí están los discípulos, pero Jesús no está en la barca en el momento en que se produce la tormenta. Qué interesante, mis amados, que en esta universidad que he dicho que se llama la Universidad de la Fe, Dios nos va tratando cada vez más como adultos en Cristo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Ok, si usted es un niño, usted hay que darle la comida. A usted hay que limpiarle los pampers. A usted hay que hacerle una serie de cosas que como niño usted necesita que se le haga. Hay que darle la comida, ¿verdad? Hay que darle el biberón. Hay que hacerle de todo. Pero a medida que usted va creciendo, entonces uno como padre va soltando al niño. Va dejando que el niño haga ciertas cosas y cuando ya es adolescente son menos cosas las que usted hace por esa persona y cuando ya es adulto usted lo suelta en banda, como dice el doctor Duncan. Y aquí parece que Jesús está entrenando a sus discípulos para que aprendan a vivir confiando y dependiendo de Él sin que Él esté necesariamente pegado a Él. Jesús quiso sacar a sus discípulos del escenario donde querían hacerlos rey. Y esa es la parte que encontramos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. A Jesús lo querían hacer rey. ¿Por qué lo querían hacer rey? Bueno, porque Jesús repartía panes y peces. Y un rey que jarta la barriga, óigame, 2024-2028, ¿verdad? Que se quede ahí por siempre. Pero Jesús no estaba por ser el rey que llena la panza. Jesús estaba por ser el rey de la voluntad y del corazón de aquellos que le buscan. Así que Jesús sacó a sus discípulos y le dijo, móntense en la barca. Y mientras ellos estaban en la barca, Él se fue a orar. ¿Sabía Jesús que les azotaría una tormenta? Por supuesto que lo sabía. ¿Sabía Jesús o tenía planificado dejarlos allí en medio del mar por un buen tiempo? Claro que lo sabía. Y si usted recuerda, hermano, la historia de Lázaro en el capítulo 11, versículos 5 a 6 del Evangelio de San Juan, dice la palabra del Señor, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues Jesús que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En otras palabras, a veces queremos el auxilio de Dios inmediato. Usted sabe, ahí inmediato. Pero Dios es tan bueno que nos enseña en medio de la tormenta a esperar en Él. En el caso de Lázaro enfermo, Jesús dice, me quedo 2 días más y espero inclusive que Lázaro se muera. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito más grande con la vida de Lázaro que sencillamente hacer un milagro. Dios tenía como propósito en la vida de Lázaro levantar a un muerto, porque el milagro de levantar a un muerto era más grande que el milagro de sanar a un enfermo. Y aquí pasa con los discípulos que Jesús los deja un tiempo allí en el medio, pero escuche mi hermano y vea el pasaje otra vez. El pasaje nos dice, hermano, que los discípulos reaccionaron espantados cuando vieron a Jesús caminar por el agua, pero no reaccionaron espantados ante la tormenta. ¿Habrán aprendido los discípulos? Dice, sin embargo, que hacían esfuerzos por remar y llegar al otro lado en contra del viento que se le manifestaba de manera contraria. Los discípulos no estaban espantados, por lo menos no nos los dice el texto. Por la tormenta no. Sin embargo, estaban haciendo esfuerzos humanos para salir de allí, y esos esfuerzos, por supuesto, no le estaban dando resultado. Lo que nos dicen los otros evangelios es que Jesús entró al mar caminando y trató de adelantarse, o sea, de llegar primero al otro lado, porque parecería ser que la misma intención de Jesús era esperarlo al otro lado del mar y no intervenir en ese momento. Sin embargo, ellos lo ven y los discípulos se asustan al ver a alguien que está caminando sobre las aguas. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, ¿qué decíamos ahorita en virtud de la primera tormenta?
que es Dios el que crea el mar, las aguas, los truenos, el viento, y ese Dios que lo crea todo no solamente es capaz de hacer que se callen y que enmudezcan, sino que es capaz también de caminar por encima de ellos. El Señor camina sobre un mar embravecido. El Señor camina en medio de un viento que sopla. El Señor camina en seco en medio de una lluvia que cae torrencial, porque Él las creó y porque Él tiene autoridad sobre ellas. Bendito sea el nombre de Dios. Y la lección, hermano, de esta figura es sencilla, es simple. El Dios que permite que los problemas y las tormentas lleguen a nuestras vidas es el Dios que camina en medio de ellas. Y no solamente camina en medio de ellas, sino que te puede hacer a ti también caminar por encima de tu tormenta. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Pedro, el atrevido Pedro, le pide al Señor una confirmación de que es Él y solicita ir a un nuevo nivel de fe. Otra vez, recuerde la historia de la primera tormenta, los discípulos desesperados, moviendo al Señor, Señor, sálvanos que perecemos, pero en este caso, Pedro no dice, Señor, sálvanos de la tormenta, para la tormenta, quítanos la tormenta. Pedro dice, Señor, quiero caminar sobre mi tormenta, quiero caminar sobre estas aguas turbulentas, quiero caminar por medio de este viento que sopla fuerte, quiero caminar por encima y en contra de esta lluvia. Y qué lindo que Pedro dice, Señor, manda tú que yo vaya a ti sobre las aguas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No hay un yo te declaro. Hay un declara tú, Señor, tu palabra. Declara tú el mandamiento. Hazlo tú, Señor, porque si tú lo dices, si tú lo autorizas, va a suceder. Y mis queridos hermanos, mire, nosotros criticamos tanto al pobre Pedro porque Pedro se hundió. Eso es lo que vamos a ver más adelante en la historia. Pero óigame, caminó sobre las aguas, ¿sí o no? La fe de Pedro le dio para él caminar, y parece que caminó bastante. Porque el relato nos dice que cuando él clamó a Jesús, Jesús estaba ya suficientemente cerca como para extenderle la mano. Pero criticamos a Pedro porque comenzó a hundirse, cierto, vamos a llegar ahí. Pero si usted y yo vamos al malecón ahora, allá en Santo Domingo, y yo le digo, vamos a caminar sobre el malecón, sobre las aguas, ¿cuántos pasos daría usted? ¿Cuántos pasos daría yo? Le aseguro que nos paralizaríamos enfrente del agua y no daríamos ninguno. Pedro comenzó a caminar. Su fe fue suficiente para hacer eso. Y hermanos, miren, Dios nos quiere mover a nuevos niveles y dimensiones de nuestra fe. El Señor le complace, escuche esto, iglesia, escúchenme por favor. Al Señor le complace cuando nosotros aceptamos desafíos de fe que nos llevan a nuevos niveles de confianza en Él. Y el Señor le dice a Pedro, sí, ven, tú quieres caminar sobre las aguas, tú quieres caminar sobre el mar embravecido, claro que sí, autorizo, le digo a las aguas que te sostengan, al viento que no te tumbe y al agua que no te moje. Y Pedro comienza a caminar por la autoridad declarada de Jesús. Y hermanos, podemos tomar esto como una aplicación pertinente. De la misma manera, Dios te dice, puedes caminar sobre las aguas turbulentas de tu problema. Puedes caminar sobre el viento que sopla ante ti, contrario como para desmoronarte, porque en mi autoridad tienes el poder para avanzar en contra de tu tormenta. ¿Cuál es el problema de Pedro? ¿Cuál es mi problema, hermano? Porque no voy a ponerle aquí la etiqueta a nadie, me lo voy a poner yo. ¿Cuál es mi problema, hermano? Que comenzamos a mirar la dimensión de lo que está a nuestro alrededor y no la grandeza del que está caminando sobre las aguas. Comenzamos a hacer cálculos, comenzamos a hacer cuestiones humanas como para decirnos a nosotros mismos la potencia y la fuerza que tiene nuestra circunstancia. Y déjame decirte, lo más grande en tu vida es Dios. Lo más grande en tu vida no es tu problema, es Dios. Lo más grande en tu vida no es tu deuda, es Dios. Lo más grande en tu vida no es tu enfermedad, es Dios. Lo más grande en tu vida no es tu problema matrimonial o familiar. Lo más grande en tu vida es Dios. Mira al Dios grandioso, mira al Dios todopoderoso. Y si lo miras a Él,
y le dice, Señor, quiero caminar sobre esta turbulencia, Él te dice, ven, ven, camina. Vas a pisar sobre ella, vas a caminar sobre las aguas y no te vas a negar, vas a andar sobre el fuego y no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti, ni olor a humo va a salir de ti, porque yo soy Jehová, tu Salvador. En el versículo anterior o en el pasaje anterior, el Señor le dice a sus discípulos, ¿y dónde está la fe de ustedes? Pero la reprensión aquí, hermano, para Pedro es un poquito como a otro nivel. El Señor le dice, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Mira el verso 31. ¿Por qué dudaste? No le dice hombre sin ninguna fe. No le dice, ¿y dónde está la fe tuya, Pedro? Le dice, Pedro, tuviste aunque sea un poquito. Tuviste aunque sea un poquito. Bendito sea Dios, hermano. Qué lindo es nuestro Dios. Cuando Él puede tomar lo poco de nosotros, hermano, y hacer grandes milagros y maravillas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, la semilla más pequeña que existe en la naturaleza es la semilla de mostaza. Y el Señor dice, si tuvieras, aunque sea la fe de un grano de mostaza, le vas a decir al monte que se mueva y se pase a otro lugar y te obedecerá. El asunto no es que tengas la fe como un monumento. El asunto es que tengas fe, que le creas a Dios, que puedas venir a Él y decirle, Señor, mi confianza la pongo en ti, en la dimensión de mi capacidad, pero la pongo en ti. No la pondré quizá como la puso Daniel, quizás no la tenga como Elías, pero lo que tengo de fe, Señor, mi confianza la pongo en ti. Y con esa poca fe puedes caminar sobre las aguas turbulentas de las situaciones de tu vida. Hombre de poca fe, le dijo el Señor a Pedro, ¿por qué dudaste? Encontramos a un Pedro que se hunde, pero encontramos también un viento que se calma y un Dios que es tan misericordioso, que obra a pesar de nuestras debilidades para sacarnos del hundimiento que nosotros mismos provocamos en nuestras vidas. El autor Marcos, que recoge este episodio también en su evangelio, nos dice la razón exacta por la cual ocurrió esto de esta manera. Marcos capítulo 6, verso 52, podemos leer del 51, dice, y subió a ellos en la barca, se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Mira el verso 52, lo lee conmigo, léalo conmigo, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No habían entendido lo de los panes porque estaban endurecidos sus corazones. ¿Cuál fue el milagro de los panes? Multiplicación. De la nada Dios hizo algo, pero ellos no habían entendido que Dios es capaz de hacer algo de la nada. De la nada. De la nada. ¿Cuántos recuerdan a Pastor Ricardo Frías? Utilizaba esta expresión, es que no hemos entendido. ¿Cuántos lo recuerdan? Levanten su mano. ¿Usted lo recuerda? ¿Lo recuerdan? No hemos entendido. No hemos entendido. Y si no entendemos, hermano, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, entonces las aguas, hermano, van a venir a nosotros. Y no van a ser las aguas. Y no van a ser las tormentas y no va a ser la lluvia, porque la lluvia y el agua y la tormenta se someten a la autoridad de Dios. Nosotros mismos, hermano, nosotros mismos vamos a ver cómo nuestros pies comienzan a descender. Sin embargo, hay un Cristo de la gloria que va a extender su mano y nos va a levantar y nos va a llevar para que estemos listos para el próximo desafío. Porque escuche esto. No es una tormenta la que hay en la Biblia, no son dos tormentas, no son tres, son muchas tormentas, porque Dios se complace en pasarnos la misma prueba de fe hasta que la pasemos con 100. Y en el pasaje final que me ocupa de este mensaje, encontramos la otra tormenta que no fue en el mar,
pero pudiera yo decir, o podríamos decir, que fue probablemente peor que el mar. Tiene que ver con Pedro. Vimos a Pedro acompañado con los discípulos, lo vimos acompañado con Jesús en el primer episodio, en el segundo lo vimos a él con los discípulos, Jesús no estaba en ese momento, y aquí vemos a Pedro solo. ¿Cuál es la historia? El apóstol Pedro está preso y dice la palabra del Señor, capítulo 12, verso 1 al 3 y 6 a 11 de Hechos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Con qué intención, hermano? Con la misma intención de decapitarlo, de matarlo, como hizo con Jacobo. Y cuando Herodes le iba a sacar, dice el verso 6, saltamos al verso 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas. Espérese un momentito, míreme aquí un momentito, por favor. ¿Qué estaba Jesús haciendo en el primer escenario mientras la tormenta, sálvanos que perecemos? Estaba durmiendo, ¿verdad que sí? ¿Qué estaba Jesús haciendo en el segundo escenario cuando el viento estaba azotando y ellos tratando de remar para llegar al otro lado? Estaba orando, tranquilo, quieto. ¿Qué está haciendo Pedro, mis queridos hermanos? En el momento en que hay una sentencia de muerte sobre su cabeza y la intención del próximo día decapitarlo y matarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Verso 6. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, de la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo. ¿Cuál fue el problema de ahorita, hermano? No habían entendido. ¿Cuál es la realidad con Pedro ahora? Entiendo. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Primera prueba, Pedro y los discípulos pasaron con 0 ese examen de fe. Segunda tormenta, digamos que los discípulos 0, Pedro 50. Pero en esta última prueba, en este otro examen, encontramos a un Pedro que pasa con 100. Hermano, ¿y cómo pasa con 100? Porque se quedó dormido. Porque Pedro aprendió a dormir en medio de su tormenta. Porque Pedro aprendió a ver a un Dios obrando mientras él descansa. Y este no es un asunto de no hacer nada. Es un asunto de entender que estoy en el centro de la voluntad de Dios, y estoy tan en el centro de la voluntad de Dios que sufriendo por honrar a Cristo nos va a llevar a la paz, que en nuestro caso solo ocurrirá cuando entendemos y sabemos que lo que sea que pase en mi vida está en armonía con la voluntad de Dios, porque yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Amén. En el centro de la voluntad de Dios. En el segundo episodio, Pedro estaba remando con toda su fuerza con los discípulos. Y en este caso, Pedro pudo haber hecho cosas por sí mismo, pudo haber protestado, intervenido, pudo haber reclamado. Él pudo haber hecho muchas cosas en medio de su situación. Pero el plan de Dios no requería la intervención de Pedro. Y mi hermano querido, el plan de Dios en tu vida no necesita tu ayuda. Necesita que descanses en Él. Mientras nosotros hacemos nuestros esfuerzos, muchas veces, hermano, estropeamos el esfuerzo de Dios por hacer en nosotros su voluntad y su propósito.
Cuando parece que hay menos recursos, cuando parece que hay menos gente a nuestro alrededor, cuando parece que hay menos presencia de Dios, si entendemos, creemos y confiamos plenamente en el Señor, la paz de Dios viene a nuestro corazón. Y el Dios que obra en medio de las tormentas y que cabalga sobre las olas, aunque no lo veamos, aunque nos parezca que es un sueño, aunque estemos solos, no hay discípulo por ningún lado, no hay Jesús por ningún lado que se vea, aunque estemos y pensemos que estemos solos, el ángel de Jehová está obrando a nuestro favor. Dios está obrando. Y hay una canción que lo dice de esa manera: cuando no lo veo, Él está obrando. Cuando no lo siento, es cuando Él está progresando, haciendo su obra en mi vida y en nuestras vidas. Mis queridos hermanos en Cristo, este mensaje es para mí, Alberto Valle, porque en estos últimos días y semanas, inclusive ustedes vieron que publiqué en el chat que oraran por mí, por la compañía en la que trabajo, porque hemos pasado por una tormenta y estamos pasando por una tormenta. Y es como que, óigame, salimos de una y entramos a otra, y cuando uno yo piensa como que, ok, ya voy a respirar. No, ahí viene la próxima tormenta. La próxima tormenta que te prepara para la próxima tormenta, que te prepara para la próxima tormenta y que te dice siempre lo mismo. Dios es el Dios que te hace caminar en medio de tus tormentas. El libro de los Hechos, capítulo 27, verso 20 a 25, nos presenta, y ya esto resumiendo, al apóstol Pablo en una situación, mis queridos hermanos, que refleja lo que podríamos llamar el ideal de Dios para con nuestra respuesta en todas las situaciones que vienen a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor acerca de Pablo, que estaba en el mar naufragando y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué estaban acosados? ¿Lo puede decir en voz alta? ¿Por qué? Sí, por una tempestad. Una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Y de dónde saca el apóstol Pablo esta conclusión? Verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué linda expresión. ¿Cuántos dicen amén? Ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué bueno poderle decir al mundo sin Cristo: tengo un Dios al cual le sirvo, que camina sobre las aguas, que camina sobre el problema, sobre la dificultad, que lo vence, que lo transforma, que lo manda que se calle. Y ese Dios señala que el ángel del Señor estuvo con él, y en el verso 25 le dice: tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Será así como se me ha dicho. En otras palabras, Dios quiere que podamos decir con certeza, con seguridad, con confianza, que en nuestra vida ocurrirá solamente aquello que esté de acuerdo con el propósito y el deseo de Dios. Nada más va a ocurrir en mi vida. No es la tormenta la que va a definir mi destino y mi futuro. Es Dios. Y en la escuela de la fe en la que nos encontramos, Dios nos quiere llevar a este nivel, mis amados, al nivel de confiar plenamente en Él, hasta el punto que nuestras tormentas son una escuela para nuestra fe y no un martirio y una debilidad que nos pueda hundir en medio del mar. Porque Dios no nos levantó ni nos llevó para que la tormenta hiciera con nosotros lo que ella quisiera, sino para que nosotros pasemos por encima y sobre ella. Y estábamos orando hace un momentito, Genaro, y bueno, ahí fue que me
me corté. Estamos orando al Señor y quisiera que todos cerráramos nuestros ojos, hermanos, ya para cerrar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a confiar en ti con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Llévame, Señor, a la roca que es más alta que yo. Enséñame, Padre Santo, en medio de mi dificultad, en medio de mi situación, en medio de todo aquello que está aconteciendo con mi vida, enséñame, Señor, que tú eres el que controlas mis tormentas. Invítame a caminar sobre ellas, a pisar sobre mi mar embravecido, a caminar, Padre Santo, en contra del viento y de la corriente. Invítame porque estoy dispuesto. Y como el apóstol Pablo, poder decir, yo sé que será así, como se me ha dicho. Yo sé que será como Dios lo ha dicho. Y alguien que está aquí que no conoce del Señor, si estás aquí sin Cristo, si estás aquí sin conocer de Dios, todavía no le has entregado tu vida al Señor completamente, abre tu corazón al Señor y dile: Padre, deposito en ti mi vida, deposito en ti mi confianza, deposito en ti todo mi ser. Recíbeme, Padre Santo. Mira las situaciones de mi vida. Mira la situación de enfermedad en la que estoy. Mira la situación, Padre Santo, de dificultades por la que estoy pasando. Cómo me no puedo más, Señor. Pero tú puedes. Tú puedes, Señor. Ven a mi vida y transfórmame desde dentro para, fortalecido en ti, caminar sobre las aguas. Caminar sobre mis tormentas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Gracias. Amén. Dios nos bendiga, mis amados hermanos.